Vence a través de la palabra, Señor, que tú colocas como instrumento a cada uno de nosotros, Señor, en el mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Saludamos a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios los continúe diciendo y estén aquí en esta transmisión y que estén hasta el final. Bueno, vamos a empezar. Vamos a buscar allí el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Dice la palabra del Señor Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Ahí donde está, ahí hay un título que dice Oración de Elías pidiendo lluvia. La semana pasada estábamos predicando sobre una mujer del flujo de sangre, de cuando necesitamos la ayuda de nuestro Señor y debemos de buscarlo, no quedarnos con los brazos cruzados. Ahora, cuando tenemos algún problema, alguna necesidad, y hoy digamos que es algo maravilloso lo que Dios nos pone a través de su palabra. Dice así, verso 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Mira, aquí cuando Elías le está hablando a Acab, en ese momento le dice él, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Según este pasaje, dice que en ese preciso momento aún no se veía rastro de lluvia. No se escuchaba nada, ni se veía ni absolutamente se oía nada. Lo que Elías hizo se llama una declaración de fe. Una declaración de fe. Acuérdese que el pueblo venía de una escasez de lluvia, porque Elías había orado. ¿Para qué? Para que no lloviera por mucho tiempo. Ahora, este hombre lo tenía tan claro que en su corazón no había espacio para la duda. Ya sus oídos estaban escuchando la lluvia grande. Aún ni se veía, pero él ya sentía esa lluvia grande que ya se acercaba. Acuérdese que era un profeta de Dios, Elías. Sí, si lo leemos en el primer libro de Reyes, ahí mismo en el capítulo 17, versículo 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, y que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Wow. Mire, ¿sabe cuánto tiempo duró esta sequía? Si usted ha leído la palabra de Dios, dice que duró 3 años y 6 meses. Búsquelo ahí sin perder el pasaje del primer libro de Reyes, dice ahí en la primera carta de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oiga, a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Primera carta de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Ahí dice cuando Elías oró para que no lloviera por 3 años y 6 meses. Mire lo que él dice ahí. Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las de nosotros. Era un ser humano común y corriente. ¿Se puede imaginar qué sería de la tierra si dejara de llover durante 3 años y 6 meses? ¿Qué sucedería? Esto afectaría a todo, a los cultivos, a los animales, a las personas. En otras palabras, esta lluvia era necesaria, muy importante y muy esperada por todos. Ahora, quizá usted está esperando una lluvia en su vida. Mire, esperando una gran lluvia. Puede ser que usted o yo
pueden estar esperando una gran lluvia para nuestra vida. Ahora, si lo leemos en una versión, nueva versión internacional dice allí: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Elías era un hombre, oiga, un hombre como usted y como yo, con debilidades, con pasiones, con errores, con temores. Pero algo que podemos destacar de este hombre de Dios es su conducta, y podemos imitar su fe. A pesar de que él no veía nada, no escuchaba nada, él sentía que esa lluvia que se estaba esperando ya venía en camino. Ahora, ahí donde usted está, vamos a darnos 4 pasos para seguir frente a la sequía, frente a esa sequía. A los que les gustan apuntar, vamos a dar 4 pasos. Una de ellas, primero, declaraciones de fe frente a las circunstancias. Declaraciones de fe frente a las circunstancias. Ahí en el versículo 21 de primera carta de los Reyes, primera libro de Reyes, 18:41. Versículo 40. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Esa es una de las declaraciones. Cuando uno pasa esa sequía, debemos de declarar con fe esa circunstancia que está sucediendo en nuestra vida. 2, ir a la presencia de Dios y postrarme. Oiga, ir a la presencia de Dios y postrarme. Vámonos ahí al versículo 42. Dice: Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso el rostro entre las rodillas. Ahí es cuando dice que se postró en la presencia de Dios y se arrodilló a pedirle a Dios para esa gran lluvia que se venía para el pueblo, para esos hombres que estaban esperando esa gran lluvia. Ahora, esa sequía lo podemos, ¿qué puede significar esa sequía? Sequía es hambruna, necesidades, soledad, muerte. Sequía espiritual, sequía laboral, sequía emocional, sequía física, sequía económica. En fin, hay circunstancias difíciles en la vida que se necesita con urgencia esta lluvia esperada. Eso es lo que significa sequía, pasar por esas difíciles circunstancias, como la que donde se habló sobre la mujer de flujo de sangre, pero ella no se quedó con las manos cruzadas. Pero siempre les he dicho yo que el éxito de una oración para buscar de Dios son ¿qué? Las rodillas, buscar ese aposento alto, ese lugar secreto para buscar de Dios. Dice que todo lo que le pidamos a Dios, todo lo que se le pide a Dios, dice que Él nos lo va a dar. Y aún así, lo que no le hemos pedido, dice que Él nos lo dará mucho más de lo que le hemos pedido. Tenga bien en cuenta estos pasos a seguir cuando está uno frente a la sequía. Hablamos de la primera, que es declaraciones de fe frente a las circunstancias. 2, ir a la presencia de Dios y postrarme. Vamos a la tercera. Escuche bien la tercera: esperar el milagro las veces que haga falta. Oiga, esperar el milagro las veces que haga falta. Vamos a ir al versículo 23.
Luego dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, no hay nada. Pero Elías le ordenó de nuevo, vuelve 7 veces más. Oiga, vamos a leer. Luego dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, no hay nada. Miró hacia el horizonte, no vio nada. Pero Elías le ordenó de nuevo, vuelve 7 veces. Mire, cuando uno espera el milagro, sé que mucha gente quiere que el milagro sea así. Pero cuando Dios busca a esa persona para que lo escuche, Dios no le dice, Dios tiene esa paciencia, Dios tiene ese amor para que cuando busquen, Dios llama, Él espera con paciencia, con amor. Así nosotros igual cuando necesitamos algo de Dios, necesitamos ese milagro, esa sequía que estamos pasando, a veces nos desesperamos, pero queremos todo es ya. Pero ¿sabe algo? Para poder recibir algo, debemos estar preparados, debemos de pasar por un proceso. Y esto es lo que no le gusta a la gente. El proceso. A la gente no le gusta pasar el proceso. El proceso hay que pasarlo. Señor, quítanos, Señor, levántanos y haznos pasar. No, Él pasa con nosotros ese proceso. Porque hoy en día la gente quiere esto ya, pero cuando reciben esa bendición, supuestamente esa bendición, así como la reciben, se les va como saco roto. ¿Por qué? Porque no están preparados para esa bendición, no están preparados ¿para qué? Para ese milagro. Muchos buscan el milagro, pero no buscan quién hace el milagro. Como le pasó a esta mujer de flujo de sangre. Ella escuchó de Jesús, pero ella no se quedó simplemente con escuchar de ese hombre llamado Jesús. No quedó esperándose en su casa para que él la fuera a visitar y la fuera a sanar. Ella fue a su ¿qué? A su encuentro. Igualmente aquí este hombre de Dios, Elías, dice que él fue a la presencia de Dios y se postró. ¿A qué fue? A sentir, a buscar la presencia de Dios y sentir su presencia y para que él le hablara. ¿Para qué? Para poder recibir esa respuesta, ese milagro que Dios le tenía para su vida y para su pueblo. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Primero, esa declaración de fe. Esa declaración de fe. Acuérdense, no es, es que yo creo. Y no más, no. Creer en Él, pero conocerlo. Conocerlo. Luego ir a la presencia de Dios y postrarse para poder buscar la presencia y buscar la respuesta de Dios. Oiga, la respuesta de Dios. No que cuando estamos pasando esa sequía y no vemos nada, entonces nos vamos y buscamos a otra cosa. El hombre, lo más fácil. A lo que le gusta a la gente, lo más fácil. Pero ¿sabe algo? Que si Dios fuera, que todo lo que le pidiéramos a Dios, Señor, hoy necesito 100 millones de pesos, mañana los tiene. Ya. Señor, hoy necesito un carro. Ahora, y Dios se lo va a dar. No, así no funcionan las cosas de Dios. Así no funciona. Si eso fuera así, espectacular, wow. Pero así no es. Así no es. Sabe que Dios conoce el corazón de cada persona. Conoce tu corazón y conoce mi corazón. Si estamos ya para poder recibirlo. Pero el primero tiene que buscar el proceso. Debemos de buscarlo, debemos de pasarlo. Tengan en cuenta, usted se lee en la Biblia, la palabra de Dios, y ahí nos dice, habla sobre ese, que somos como ese diamante. Y usted sabe que de cómo se encuentra ese diamante y cómo llega al joyero para que luego llegue a ser exhibido ¿en dónde? En una joyería. Solamente mire ese proceso donde tiene que llegar desde que se encuentra ese diamante a llegar a una joyería para poder venderla. Mire Dios cómo nos tiene a nosotros
con esa maravilla. ¿Cómo se logra cuando llegamos a Dios, cuando nos encuentra con ese diamante sucio, llevado, maltratado? ¿Y cómo empieza uno a pasar ese proceso? ¿Cómo se pule? ¿Cómo se pasa por un fuego? ¿Cómo se lima para llegar a algo hermoso, algo maravilloso? Ese es el proceso que a veces tenemos que pasar nosotros. Muchos pasan un proceso muy difícil, otros pasan un proceso muy largo, otros pasan un proceso muy corto. Pero eso depende y esa es la voluntad de Dios de nosotros pasar un proceso. Entonces mire Dios cómo está ahí siempre con nosotros. A veces no vemos nada, no sentimos nada, pero Él está allí. Él está allí trabajando en nuestras vidas. En esta semana algo que nos pasó, voy a contárselos así, que a veces uno, si somos de carne, a veces la preocupación llega, pero sabe que cuando conocemos a Dios y que confiamos en Él, que Él es nuestro proveedor, que Él es el que nos sustenta, nada nos va a faltar. ¿De qué nos preocupamos del día de mañana? Debemos estar siempre en el presente. Dios ya nos dio hoy y vivir ese presente, no vivir el más allá. Para todo tiene su tiempo, pero Dios siempre está ahí que proveyéndonos, siempre está allí que dándonos esa gran lluvia. Mire, Elías hizo todo lo que estuvo en su mano, todo él estuvo ahí para esperar esa lluvia para que cambiaría la vida de muchas personas. No era una simple lluvia, era la gran lluvia que se estaba esperando. Se estaba esperando. Ahora, ¿qué podemos nosotros sacar como conclusión de todas estas cosas en este pasaje? Mire, es momento de que veamos esa nube pequeña. Si usted se mira a lo lejos, que se vea muy pequeñita, ¿sabe algo? Es el inicio de mi gran lluvia, mi gran bendición. Oiga, su gran lluvia, su gran bendición. A pesar de que nosotros miremos, hay cosas que a lo lejos que miramos, aparentemente se ve que muy, muy pequeño, pero de cerca es mucho, son muchos los más grandes y las bendiciones de Dios cuando uno las ve de cerca. Pero a lo lejos, cuando uno mira al horizonte, uno ve algo muy pequeño. Pero ¿sabe algo? No desmayemos frente a las sequías. No debemos desmayar. Es momento de hacer que esa gran lluvia que estamos esperando aparezca en el horizonte. Allá lejos, cuando le decía Elías a su criado, mira el mar. ¿Y qué dijo él? No veo nada, pero ve 7 veces. A veces nosotros estamos con ese milagro que ya Dios nos lo va a entregar y nosotros en vez de seguir buscando las veces que haga falta ese milagro que ya viene en camino, no soltarlo, a veces nos desanimamos, desfallecemos y nos apartamos. Mientras que ya iba a llegar la bendición y el enemigo lo que hace es, con el desespero, la ansiedad, la desesperación, lo que hace es no buscar más la presencia de Dios y nos vamos. Y perdemos esa gran lluvia de bendición que viene para nuestras vidas, para nuestras familias. Pero ¿sabe algo? En esta semana nos pasaba lo que yo le decía a mi esposa, tenemos que hacer unas diligencias. Y yo le decía, mami, de una vez, y ya no necesito esa cuenta. Esa cuenta en el banco yo ya no la necesito. Entonces hacemos esas diligencias, vamos al banco y cancelo yo esa cuenta. Ya no se necesita. Y ella me decía, no, ¿para qué
déjela ahí un tiempito más, no la vaya a cancelar. Luego vino otra persona y yo le decía, no, es que vamos a hacer unas diligencias y ahí tengo que ir al banco, voy a cancelar la cuenta. Y la persona me dijo, no la vaya a cancelar, déjela, no la cancele, no la cancele. Y estuvimos haciendo unas visitas, todo eso, cuando de un momento a otro, pues estábamos orando por una bendición, por una bendición. Y en eso estábamos orando y mi esposa, la pastora, empezó a revisar allí la cuenta. Cuando me dice ella, amor, hay una bendición en tu cuenta. O sea, hay algo, uno mirando al horizonte, algo lejos, que usted no ve nada. ¿Yo qué veía ahí en la cuenta? Cero, 0 pesos en esa cuenta. ¿Para qué yo voy a tener esa cuenta allí? Yo, Señor, la voy a cancelar. No hay nada para tener allí. Hay que cancelar porque si no me van a cobrar después. Cuando la va a cancelar de tanto tiempo, me van a cobrar algo. O el manejo, alguna cosa. Dios, no, eso hay que cancelarla. Hay que cancelarla. Cuando ella viene y me dice a mí, amor, allí hay algo. Allí hay algo en la cuenta. Oiga, eso solamente lo hace sino Dios. Y hace años yo decía, porque yo escuchaba esos testimonios, en la cuenta a alguien orando, y se les aparecía allí. En cero la cuenta y un momento a otro había dinero. Me acuerdo tanto de ese testimonio que al papá le tocó que ir a hablar al colegio porque no tenía para la mensualidad de su hija. Ya debía como 3 meses. Y la hija dijo, papá, lo estoy llamando porque estoy aquí en el colegio y no me dejan entrar porque se está debiendo la mensualidad. Si no vienes a pagar hoy, no me dejan entrar. Yo, sí, dígale que ya voy a cancelarle, voy a ir a abonarle para que la dejen entrar. Y él dice que él se fue, dice, a la presencia de Dios, se postró de rodillas y le pidió a Dios, Señor, haz ese milagro, Señor, haz para poder pagar esas cuotas del colegio y que mi hija no pueda faltar. Dice que al rato, dice que lo llamaron del colegio. Dije, señor Pepito Pérez, aquí lo estamos llamando, ya su hija ya entró a clases, gracias porque ya está todo pago. Yo, ¿cómo así? Sí, aquí ya vino la persona y ya canceló todo. Yo, ¿cómo así es que yo no he ido todavía? No, pues que aquí ya cancelaron. Aquí ya vino una persona y canceló lo que se estaba debiendo. Wow. Mire lo que hace cuando nosotros buscamos de Dios. A nosotros no sabemos cómo vaya a pasar ese milagro. Simplemente que cuando buscamos la presencia de Dios, dice que ese milagro, así las veces que haga falta que nosotros estemos ahí buscando ese milagro, dice que Dios hace el milagro. Hace llover esa gran bendición, esa gran lluvia. Él la suelta para sobre nuestras vidas. Y yo le digo yo a ella, amor, wow. Y yo que iba a cancelar la cuenta. Si hubiéramos ido a cancelar la cuenta, ¿en dónde hubiera consignado es? ¿Quién consignó? Y todavía lo estamos preguntando. Le digo yo, mami, ¿de dónde salió? ¿Quién consignó ese dinero? ¿Quién? Eso solamente lo sabe Dios. Lo sabe solamente sino Dios. Por eso a veces decimos que no debemos de desfallecer de cuando estamos esperando ese milagro. Ese milagro debemos de seguirlo buscando, pero solamente en Dios. Mira lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 33. Primeramente el reino de su justicia. Buscar siempre el reino de su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Como hace la semana pasada, ya que le dije yo a mi esposa, simplemente hay personas que dicen, no, es que a mí eso, lo que tú haces, a mí eso no me da resultado. A mí me da resultado, como no me dio resultado, yo me voy a otro.
Señor, si tú me haces ganar el baloto, si tú me haces ganar el chance, si tú me haces tal cosa, yo me lo bebo, yo me lo tomo. Como a mí no me resultó esa estrategia, yo busco otra. Entonces, como yo me voy a ir a beber, voy a tomar y voy a tal cosa, entonces, ay, qué pecado, ay, no, pobrecito, ay, pobrecita. Dice Dios, ay, entonces como te vas a emborrachar, vas a beber, de pronto te morís, ya te voy a dar lo del baloto, ya te voy a... No, así no funcionan las cosas de Dios. No funciona así. No es ir en presencia y obligar a Dios y al Espíritu Santo. No, no, es la voluntad de Dios y es en la hora perfecta, es en el día perfecto, con las personas perfectas que Dios pone. O cuando es directamente de parte de Dios, Él dice la hora, el día y la fecha para darnos esa gran lluvia de bendición. Hay que estar preparados, preparados para poderla recibir. Si yo les digo, si aún esa gran lluvia que está esperando en su vida no le ha llegado, sé que le va a llegar, pero tenga fe. Busque de Dios, busque la presencia de Dios y espere que Dios le haga ese milagro. Dios se lo va a hacer, pero no debemos desesperarnos, no debemos angustiarnos. Si estamos pasando por esa sequía es porque Dios lo ha permitido, porque Él quiere que pasemos ese proceso. Él quiere que nosotros lo busquemos. Mire, en la palabra de Dios dice que Él quiere que todos vayamos al arrepentimiento. Él quiere que perdonar a todos. Él quiere que nadie se pierda, que nadie se condene. Oiga, pero el hombre, ¿qué quiere? Pero usted va a la palabra de Dios y dice que muchos se perderán. Muchos se perderán. Muchos. Pero y entonces, pero el hombre quiere buscar las cosas de Dios, pero a su manera, no a la manera de Dios. Muchos quieren los milagros, muchos quieren tener de todo, todo lo material, pero eso sí, no quieren soltar lo que llevan atrás. Mucha gente quiere, uy, Señor, yo quiero recuperar a mi esposa, yo quiero recuperar a mi familia, pero no deja que el adulterio, no deja la fornicación. Oh, Señor, yo quiero que tú me bendigas, Señor, con la economía. Pero andas y no buscando el chance, la lotería. ¿A quién le está poniendo la confianza? ¿En Dios o al Dios mamón? A los dos señores no se puede amar. A uno se ama, al otro se odia, pero a los dos no se puede amar. Acuérdese que Dios es celoso. Dios es celoso. Y si lo buscamos a Él, Él nos va a dar lo que necesitamos. Pero debemos de tener confianza. Mire, ¿sabe cuánto tiempo duró la sequía? Duró 3 años y 6 meses, ¿cierto? ¿Se imagina aquí la tierra durante ese 3 años y 6 meses qué pasaría? ¿Cómo estaría la tierra? Si en esta semana que todo lo que llovió, cómo se inundaba las calles, las carreteras. Si no buscamos de Dios, no vamos a encontrar nada. Si nos desesperamos y buscamos en otro sitio, en otras partes, en otros lugares, buscando para poder que esa sequía en nuestras vidas, en nuestra familia, la podamos recuperar, resulta que no va a pasar nada, porque eso no es de Dios. Vamos allá a la cuarta. Ver las cosas con los ojos de la fe. Vamos a ir al versículo 44. A la séptima vez el criado dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende
para que la lluvia no te lo impida. Mire, Elías hizo todo lo posible, lo que estuviera en su mano. Pero mire lo que dice allí. Veo una pequeña nube como la palma de mi mano, del hombre, la mano del hombre. Es allá cuando uno mira al horizonte, lejos, y usted ve una nube pequeña como la mano del hombre. Allá usted ve ese horizonte, ve esa nube. Pero no es una simple lluvia que va a caer, es una gran lluvia de parte de Dios. Elías sentía, él no la veía ni oía nada, pero sí sentía que esa lluvia venía muy cerca de parte de Dios, pero él nunca desfalleció. Pero cuando no llovió fue porque él mismo había orado y para que no lloviera durante 3 años y 6 meses. Pero después él volvió y buscó de Dios para esa sequía, para esa sequía. Ahora, hay que tener esos pasos para poder aplicarlos. Hay que empezar. Si usted está pasando por esa sequía, y usted ve allá en el horizonte esa nube pequeñita como la mano es la palma de la mano del hombre, usted va allá en ese horizonte, ve esa nube pequeña. Hay que empezar a aplicar estos 4 pasos para que esa sequía, y busquemos de Dios y poder de que Dios nos dé esa gran lluvia de bendición para nuestra vida. Ahora, hay algo que a veces dice, por ejemplo, cuando dice que ver las cosas con los ojos de la fe. Miren, la palabra de Dios dice que, pero cuando nosotros no hallamos, no vemos, no hagamos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Mire, la dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, que las cosas que se ven son cosas temporales. Es decir, que nunca hagamos ver las cosas, la realidad. Si estamos pasando esa sequía, no veamos la realidad, pero sí tenemos los pies sobre la roca. Es no ver la realidad, esa sequía. No veamos las cosas con los ojos físicos, sí con los ojos ¿qué? Espirituales. Y eso lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, que no viendo las cosas, no bien, vamos allí a la carta, segunda carta a Corintios, capítulo 4, versículo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oiga, son eternas. Por eso no debemos de buscar con los ojos físicos, porque no vamos a ver nada. Cuando todo lo vemos con los ojos espirituales, no viendo la realidad, sino viendo más allá de las cosas que se ven, se sabe que son temporales, pero cuando vemos las cosas que no se ven, cuando usted ve por allá, lejos, y ve como algo que se esté moviendo, algo que Dios está trayendo, así sea bien pequeñito, es porque Dios trae esa gran bendición. Pero no hay que desfallecer, hay que tenerle fe, hay que conocer a Dios, que para Él no hay nada imposible. Y si vemos las cosas que no se ven, esas son las cosas
eternas. Esas son las cosas que debemos de hacer nosotros, ver siempre con los ojos espirituales. Yo le animo, mi hermana, mi hermano, ahí donde usted está, para que estos 4 pasos los ponga usted en práctica. No siempre cuando usted esté en esa sequía, cuando esté pasando esa dificultad y hay que buscar de Dios. No, acuérdese que hay que buscar de Dios siempre. ¿Cómo? En las buenas, en las malas, en bendición. Cuando usted esté en cosas difíciles o cuando usted esté pasando alegrías, hay que siempre buscar de Dios, buscar la presencia de Dios. Siempre darle gracias a Dios en todo. En todo hay que darle gracias a Dios. Pero no siempre esperar cuando tengamos esa dificultad y entonces sí buscamos ¿a quién? Al Dios bombero. No hay que buscar al Dios bombero. Siempre hay que estar allí. Siempre debemos de buscarlo. Si tenemos en bendición a Dios, lo tenemos ahí. Entonces ahí Dios provee, Dios sustenta, Dios empieza a orar. Pero que porque el milagro no llega a tiempo, porque el milagro está ahí, pero desfallecemos y ya está por llegar la bendición y la perdemos por ¿no qué? Por haber dudado. En cualquier momento Dios da esa bendición, da esa sorpresa. Pero no debemos de desfallecer porque siempre Dios está ahí con nosotros. Siempre Él va a estar ahí al lado. Siempre va a estar con nosotros. Pero siempre y cuando le pidamos a Dios. Le pidamos a Dios. Sí, cuando le pedimos a Él, Él ya sabe nuestras necesidades, pero a Él le gusta que lo vayamos a su presencia y le pidamos. Y le pidamos a Él lo que estamos necesitando, aunque Él ya lo sabe. Pero y Él le dará a uno, te dará aún más de lo que le habías pedido. Pero eso es por qué, por haber tenido fe, por haber tenido esa declaración de fe, por haber tenido esa fe en nuestro corazón, en nuestra vida, de que Dios, para Él no hay nada imposible, para el que lo conoce. Muchos creen conocerlo, acuérdese, muchos creen conocerlo, pero verdaderamente no lo conocen. Por eso hay mucha gente que se ha apartado de Dios, porque ha querido esperar por mucho tiempo una bendición, un milagro, pero por no estar allí, las veces que haga falta buscando ese milagro, van a perder esa bendición, esa gran lluvia en su vida. Y eso sí que ha pasado muchas veces. Yo nomás le decía a mi esposa, bueno, y si yo hubiera cancelado esa cuenta, ¿a dónde me hubieran consignado esa plata? Ese dinero. ¿A dónde? Mire, Dios sabe, y simplemente yo desistí de eso, porque yo decía, no, vamos a cancelarla, vamos a cancelarla. Nos fuimos a hacer las diligencias, vamos a hacer todo, un momento a otro ya. Dice que Dios pone un complemento en la vida del hombre, que es la mujer. Y Dios le habló, Dios le puso a ella para que ella mirara, le dio por mirar el celular, mirar la cuenta, cuando ella dice que allí había. Y ella mismo sabía que cuánto había allí. Simplemente cuando ella miró, había simplemente, quedan como 300 pesos. 300 pesos. Cuando ella fue y miró, simplemente como que tuvo esa corazonada, ese sentir. Ella, cuando vio, bueno, ya dijo, bueno, ¿y esto? Si mi esposo no está trabajando, cuando ella me hace, o sea, hay algo que no sabemos cómo, pero de eso es Dios. Dios hace milagros sorprendentes. Dios hace.
Cosas que a veces solamente lo haces Él. Pero simplemente que debemos de confiar en que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustentador. Acuérdense que Dios es nuestro papá, Él es nuestro Abba Padre y Él es el dueño del oro y la plata. Y todo lo que le pidamos a Él, Él nos lo va a dar. Si estás buscando ese milagro en tu vida, esa gran lluvia, pero a veces Dios nos dice, apártate de tal cosa, apártate de esto, te voy a apartar de aquello para poder que la puedas recibir. Pero a veces Dios nos está hablando y a veces lo ignoramos y preferimos perder esa bendición, esa gran lluvia, por no dejar lo que te llevamos atrás, lo que llevamos en nosotros, por no despojarnos. Yo siempre se lo he dicho y se lo he dicho a todos y le he predicado, les he evangelizado, a donde yo voy. Dice, quita, Señor, todo lo que no te agrada de mi vida. Quita todo lo que no te agrada. Yo quiero recibir tus bendiciones. Yo quiero recibir, Señor, los dones que el Espíritu Santo da. Yo los quiero recibir, pero sí, primero quita todo lo que no sea tuyo, todo lo que no deja suplir. Quita todo lo que no te agrada de mi vida. Sácalo. Pero eso sí, Señor, dame esto, dame dinero, dame aquello, dame esto, dame ir. Pero eso sí, yo no quiero dejar nada. Entonces imagínense cómo Dios lo va a bendecir. Y luego le echamos la culpa a Dios. Es que Dios es que eso no, es que Dios no da nada. Y le echamos la culpa a Él. Pero ¿sabe algo? Cuando estemos frente a esas sequías, acuérdese, no se quede con los brazos cruzados. No se quede como aquella mujer de flujo de sangre. Ella no esperó en su casa. Ella rompió las reglas. No rompió las reglas de Dios, no rompió las reglas que el hombre había puesto cuando la mujer tenía flujo de sangre o tenía una enfermedad de sangre o tenía la menstruación. Tenía que quedarse encerrada por días hasta que fuera curada. Pero ella sabía llevar 12 años sin haberse curado. Ella rompió esa regla y fue al encuentro. Entonces, si usted ve que esa sequía, nada que llega, está pasando por esa sequía y que no llueve y que no cae esa lluvia en su vida, en su familia, lo que tiene que hacer es ir a su encuentro, ir a la presencia de Dios, arrodillarse en ese lugar secreto, en el aposento alto, arrodillarse, postrarse y buscar la presencia de Dios para que esa nube pequeña que está allá en el horizonte, que Dios nos ha puesto, y si buscáis, me encontrará. Si pides, te lo daré. Pero a veces nos quedamos con los brazos cruzados. ¡Ay, Señor! Manda millones, manda, pero ahí con los brazos cruzados. Hay que ir al encuentro. Dios coloca esa respuesta, Dios coloca esa solución, Dios coloca ese milagro, ya sea directamente de Él, de su mano, o ya es porque Él le coloca piedras, Él coloca al peor enemigo para bendecir tu vida en esa sequía que estás pasando. Otra vez tenemos otro testimonio. En la vereda, la señora ya le iban a quitar hasta la casa, ya le han quitado la energía, el agua, y pasó un líder y le dijo, señora, ¿usted qué está haciendo allí? No, es que estoy haciendo mi almuerzo aquí en la leña. ¿Por qué no en su casa? Porque es que me cortaron los servicios, no tengo cómo pagar. Ese líder fue, habló en la iglesia, le dijo, debía, ¿qué cuánto era? Como 6 meses. 6 meses debía. El líder simplemente fue a la iglesia y le dijo, aquí le traemos para que pague 3. Unos cuantos, 3 meses, 2 meses, le dio el dinero. Pero ella seguía allí, confiando, y hacía conseguía para su desayuno, para su almuerzo, y ella era, ay,
Pero ese día se apareció un hombre, oiga, saco y corbata, alto, buen parecido, y dice que le entregó un dinero a la señora para que pagara todo. Al tiempo vino ese líder y vio que la señora de edad ya no estaba allí haciendo el almuerzo en leña, ya estaba en su casa. Tocó, buenas, ¿cómo están? ¿Y cómo así? ¿Quién le dio para pagar? Ya pagó todos. ¿Quién le? No, gracias a ustedes. Aquí vino un señor y pagó todo. Yo no, pero nosotros no hemos mandado a nadie. No hemos mandado a nadie. Sí, aquí vino. Vino aquí el señor y pagó todo y me dio los recibos. Todo quedó pago. No, pero no fuimos nosotros. Eso tuvo que haber sido Dios. Dice que ese hombre le fueron a agradecer por ningún lado. Por ningún lado lo encontraron. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? Dios. Dios hizo ese milagro. Por eso a veces, cuando estamos esperando ese milagro, dice que las veces que haga falta, debemos siempre esperar ese milagro. Pero no solamente con las manos cruzadas, sino que debemos de ir a la presencia de Dios. Primero declarando lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Señor, si es tu voluntad, Señor, tú lo vas a hacer. Yo lo creo. Yo tengo fe. Acuérdese, la fe, dice que la palabra cómo viene. La fe es, por la fe es el oír la palabra de Dios. Tener fe y luego ir a su presencia y postrarnos para buscar de Dios y esperar ese milagro. Las veces que falte, las veces que sea, debemos estar ahí. Pero sí, ver con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe, no con ojos físicos, porque ahí no vamos a encontrar nada, no vamos a ver nada. Señor, esté conmigo. Señor, tú vas delante de mí. Y usted mira y usted no ve a nadie, porque está viendo con los ojos físicos. Pero si usted lo ve con los ojos espirituales, usted va a sentir esa presencia de que Dios está caminando y Él no va atrás, Él va delante de nosotros. Acuérdese que Dios, con sus hijos, Él pelea nuestra batalla. Y hasta ahora, Dios no ha perdido una. No desfallecemos. Vamos para adelante. No importa esa sequía de la que estás pasando hoy en día. Estás enfrente de esa sequía. Empiece a buscar y practica estos 4 pasos para que enfrentes esa sequía. Hay otras maneras, ¿no? No sino que son estas las que van a funcionar y no, son una de estas 4. Estoy dando una de esas 4 para que busquen de Dios, para que busquen la presencia de Dios y para que están esperando ese milagro en su vida, en su familia, en ese proyecto, en eso que tienen ustedes. Dios va a dar esa gran bendición. Acuérdense, miren al horizonte, van a ver algo muy pequeño, pero así sea muy pequeño, pero cuando ya ustedes vean eso de cerca, va a ser mucho más grande, mucho más grande. Y así son las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios no son pequeñas, sino mucho más grandes. Amén. Vamos ahí a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado. Gracias, bendito Dios, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú obras como tú quieres. Espíritu Santo, hoy nos ponemos delante de ti, Señor, para que tú obres en nuestras vidas a tu manera, para que tú coloques esos dones al que tú quieras y el don que quieras, Señor, a cada persona. Bendito Dios, Espíritu Santo, guíanos cada día más, Señor, a andar por el buen camino, para que andemos, Señor, delante de los ojos de nuestro Padre Celestial, agradándole ante sus ojos, Señor. Que seas tú obrando cada día en nuestras vidas, Señor,
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado, Señor, estas instrucciones, Señor, en la palabra, en lo que tenemos que hacer y lo que debemos de hacer, Señor. Pero que no nos salgamos, Señor, de tu palabra, que no hagamos, Señor, todo lo que sea en contra tuya y de tu voluntad, Señor. Que siempre, Espíritu Santo de Dios, tú nos guíes para hacer siempre lo bueno, lo agradable y lo perfecto, Señor, ante tus ojos. Espíritu Santo de Dios, guárdanos cada día más, Señor, en todo lo que nosotros hagamos. No lo que nosotros queramos hacer, Señor, sino que tú nos guías, Señor, siempre a esa bendición, de bendición en bendición, de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor, porque queremos recibir, Señor, esas bendiciones, esa gran lluvia que viene en camino, esa gran lluvia de bendición, Señor, que tú nos tienes para nuestras familias, para nuestras vidas, Señor, para todo lo que nosotros emprendamos, Señor, pero que todo lo que nosotros hagamos sea tu voluntad, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Bendito Dios, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. Bendito Dios, Señor. Amén y amén. Le damos gracias a todos por las bendiciones. Seguimos recibiendo las ofrendas. Seguimos recibiendo los diezmos y las primicias. Gracias a todos, lo bendecimos y que Dios multiplique mucho más a todos los que han dado. Y bendecimos a los que pues, no han tenido todavía el modo, pero sé que Dios le dará la bendición para que pueda dar. Ahí damos el número de la cuenta de Nequi, 302-285-8607, para que los que nos están viendo a través de las redes sociales y tienen ese corazón dadivoso para ofrendar y poder extender la palabra de Dios a otros lugares, a otras ciudades, para que lo hagan. Sé que Dios pone esas personas que les gusta ofrendar y darle a la obra de Dios. Ahí le damos otra vez el número de contacto, el número de la cuenta de Nequi, 302-285-8607, para que, o si no, llaman allí o colocan en el privado para que vayan y recojan su ofrenda, su diezmo, las primicias, y bendecimos en el nombre del Señor por las primicias que nos dan y por esa confianza que tenemos nosotros en Dios, simplemente por predicar el evangelio, por ir el que necesita, que tiene sed y hambre de la palabra. Allí estaremos nosotros. Vamos, así nos peguemos esas mojadas, ya 2 veces hemos pegado esas mojadas por ir a predicar el evangelio. Pero gracias a Dios, Dios nos cubre con su mano poderosa y sanos para la gloria de Dios. Ni una pequeña gripa nos da, porque lo que hacemos lo hacemos con gusto, lo hacemos agradando a Dios. Lo hacemos agradando a Dios. Vamos a orar allí por los diezmos y las ofrendas. Vamos a orar. Si tiene su diezmo, su ofrenda, téngala ahí en su mano, y para el que no la tiene, oramos a orar a Dios para que le dé esa provisión. Levante ahí su mano al cielo y Padre, una vez más, Señor, nuestra acción de gracias es para ti, porque reconocemos que nada nos pertenece, que todo es tuyo y que de lo recibido de tu mano, hoy te damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, con alegría, con generosidad, con gratitud, honrándote, Señor, con lo que damos, reconociendo que nuestro diezmo, la ofrenda, hace posible que tu palabra sea predicada en muchos lugares de Colombia y del mundo entero. Por ello, Señor, te pido que tu palabra sea cumplida de una manera poderosa sobre cada hermana, cada hermano en este lugar, en cualquier lugar de Colombia y del mundo. Para los que nos escuchan, nos están viendo, Señor, por las redes sociales, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Que haya una abundancia de bendición en la provisión, en la protección, en la paz, en la libertad, en la sanidad,
en la prosperidad, y que tú sigas restaurando la vida de mi hermano, de mi hermana y de toda su familia desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias bendito Dios Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Vamos. Vamos ahí a despedirnos de todos nuestros amigos y amigas de las redes sociales. Que Dios los continúe bendiciendo y nos veremos una próxima vez para seguir predicando el Evangelio y la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.